Bueno, nos habíamos quedado en el final de la cena y llegamos hasta hasta el anuncio de las negaciones de Pedro. Ahora vamos a continuar. Estamos en el capítulo 14 del Evangelio según San Marcos y vamos al versículo 32. Y la palabra nos dice: van a una propiedad cuyo nombre es Getsemaní. Getsemaní quiere decir molino de aceite. Y dice a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo hago oración. Y dice: toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir pavor y angustia. Estos tres discípulos son los que estuvieron en tres ocasiones especiales con Jesús, solos los tres: en la curación de la hija de Jairo, en la transfiguración y ahora en la agonía de Jesús. Y Jesús les dice a sus tres discípulos: mi alma está triste hasta el punto de morir. Quédense aquí y velen. La pasión de Jesús, propiamente dicha, comienza con la oración de Jesús, que es la que vamos a ver enseguida. Esta oración en la última noche de Jesús, y es la escena más humana de lo que la cristología posterior ha llamado, que es la escena más humana del Verbo encarnado. Es hermosa esta claridad del texto de Marcos. Y dice: Jesús comenzó a sentir pavor y angustia, y les dijo a sus tres discípulos: mi alma está triste hasta el punto de morir. Era tanta su angustia, era tanto su dolor, que eso mismo podía ya haberlo matado a Jesús. Y no es una frase poética puesta por Marcos, sino es una realidad de Jesús. Y vamos a ver la oración. Y les dice: mi alma está triste hasta el punto de morir, quédense aquí y velen. Y adelantándose un poco, caía en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Aquí se muestra muy claramente ese dolor humano que Jesús estaba sintiendo, esa angustia de saber lo que le estaba esperando. Los sentimientos y la oración de Jesús son la prueba de su realidad humana, de su temor a la muerte y de su fe en Dios. La cristología posterior adquirió por esta escena la convicción absoluta de la encarnación del Hijo de Dios en la humanidad, que se reveló totalmente en el enfrentamiento con su destino mortal. Él se sentía totalmente a oscuras, sin nadie que pueda entender lo que estaba experimentando. Y a la súplica de Jesús, la respuesta es el silencio de Dios. Y sigue. Viene entonces y los encuentra dormidos y le dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿Ni una hora has podido velar? Veremos aquí que a Simón Pedro no lo llama Pedro, lo llama Simón. Simón es el nombre de, de la humanidad total en la que estaba Pedro, y esa humanidad que incluye
el pecado que había tenido, que iba a tener Pedro al negarle. Y es por eso que Jesús aquí le llama Simón, no le llama Pedro. Y es muy posible que si consideramos que Marcos fue discípulo de Pedro, es muy posible que Pedro, al contarle a Marcos lo ocurrido, le hubiera dicho todo esto que pasó. Así que hay que tomarlo siempre esto como un acto de fe. Y sigue y dice, poco después, para que no caigan en tentación. Y alejándose de nuevo, oró diciendo las mismas palabras. Repitió la oración que había expresado antes a su Padre, a Dios. Y volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cegados. Ellos no sabían qué contestarle. Viene por tercera vez y les dice, ahora ya pueden dormir y descansar. Basta ya, llegó la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos. Miren que el que me va a entregar está cerca. Después de esta fuerte crisis que tiene Jesús, recapacita y por 2 veces más vuelve a los 3 discípulos que habían sido vencidos por el sueño. Y primero se dirige a Pedro, como vimos, y luego se dirige a los 3 recordándoles lo que ya les había enseñado. ¿Qué les enseñó? Les dijo, estén despiertos y oren para no caer en tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Esa fue la enseñanza que les dejó Jesús. Eso les había enseñado para que pudieran estar en oración, para no ser vencidos por el pecado, por esa tentación tan fuerte que todos los seres humanos tenemos algún momento en nuestra vida. Y aquí aclara y nos dice muy cierto, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y en ambos casos, después de unos momentos de estar con ellos, vuelve a la oración. Pero más tarde vuelve la tercera vez a los 3 discípulos y vuelve a encontrarlos dormidos. Ella tiene compasión de ellos, los acepta con toda su realidad humana y les dice ya pueden dormir y descansar. Y cuando ya es necesario, los despierta, los reúne con los demás discípulos y les dice basta ya, llegó la hora. El Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de los pecadores. El que me ha de entregar está cerca. Y en ese momento se presenta Judas. Seguimos, versículo 43. Todavía estaba hablando cuando de pronto se presenta Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo con espadas y palos de parte de los sumos sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. No fue el pueblo el que fue a prenderlo a Jesús. Fue gente que había sido contratada, digamos así, contratada, por los escribas y los ancianos y los sacerdotes para detenerlo a Jesús. Y fueron con palos y piedras. No fueron los romanos, ni fueron las autoridades judías las que fueron a detenerlo. Fue un grupo enviado con espadas y palos. Y Marcos pone una sola palabra entre Jesús y Judas. Y dice, el que le iba a entregar les había dado esta contraseña. Aquel a quien yo dé un beso, ese es. Préndanle
y llévenle con cautela. Nada más llegar se acerca a Jesús y le dice, Rabí, y le dio un beso. Ellos le echaron mano y le prendieron. Uno de los presentes, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja. Y tomando la palabra, Jesús les dijo, como contra un salteador han salido a prenderme con espadas y palos. Todos los días estaba junto a ustedes enseñando en el templo y no me detuvieron, pero es para que se cumplan las escrituras. Y abandonándole, huyeron todos. Un joven le seguía cubierto solo de un lienzo y le detienen, pero él, dejando el lienzo, se escapó desnudo. Lo único que hay en la relación entre Jesús y, y Judas es solamente esta pequeña acción. La palabra rabí, junto con un beso, es la entrega de su Señor a los que le iban a matar. Ese beso puede haber sido en la mejilla, cosa que era frecuente en medio de los judíos entre amigos, pero a los superiores el beso era en la mano. No sabemos, Marcos no dice nada, solamente nos dice que después de decirle rabí, le dio un beso y lo entregó al pueblo. Cuando Jesús es tomado preso, hay una persona que no es identificada en el Evangelio de Marcos, que reacciona violentamente y le corta una oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Y Jesús expresa sus sentimientos en una forma muy equilibrada, muy serena, mencionando el cumplimiento de las Escrituras. Y a más tarde, cuando estudiemos los evangelios de Mateo y Lucas, vamos a ver que unas 2 décadas después del evangelio de Marcos, cuando fueron escritos los evangelios de Mateo y Lucas, añadieron muchos elementos dramáticos a esta escena. Y Marcos la termina con una breve referencia a los discípulos. Dice, abandonándolo, huyeron todos. Y añade otro elemento más, sin ninguna explicación, y es la referencia a un joven que le seguía cubierto con un lienzo, al que lo detiene y que él, dejando el lienzo, escapa desnudo. Esta figura puede ser simbólica porque aquí vemos a un joven desnudo y en el relato de la resurrección vamos a ver a un joven vestido que es el que anuncia la resurrección. Bien, seguimos. Versículo 53. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reúnen todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. Y también Pedro le siguió de lejos hasta dentro del palacio del sumo sacerdote y estaba sentado con los criados calentándose al fuego. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero estaban buscando contra Jesús un testimonio para darle muerte, pero no lo encontraban. Pues muchos daban falso testimonio contra él, pero los testimonios no coincidían. Algunos, levantándose, dieron contra él este falso testimonio. Nosotros le oímos decir, yo destruiré este santuario hecho por hombres y en 3 días edificaré otro, no hecho por hombres. Y tampoco en este caso coincidía su testimonio. Entonces se levantó el sumo sacerdote y poniéndose en medio le preguntó a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que estos atestiguan contra ti? Pero él seguía callado y no respondía nada. El sumo sacerdote le pregunta de nuevo, ¿eres tú el Cristo,
el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, es el nombre de Dios. Y verán al Hijo de Hombre sentado a la diestra del poder y venir en las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasga las túnicas y dice, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Han oído la blasfemia? ¿Qué les parece? Y todos juzgaron que era reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, le cubrían la cara y le daban bofetadas mientras le decían, adivina. Y los criados le recibieron a golpes. Esto seguramente fue tremendo para Jesús. Desde luego que fue tremendo. Desde el momento en que Jesús es tomado preso y que permanecerá preso hasta su muerte, según Marcos hay una sesión nocturna del Supremo Sanedrín. Y eso hubiera sido ilegal porque el Sanedrín no podía reunirse de noche. En cambio, Mateo y Lucas, Lucas, porque Mateo también dice que fue en la noche el juicio de Jesús, en Lucas dice, en cuanto se hizo de día, se reunió el consejo. Eso parece más real. Pero Marcos indica que Jesús fue acusado de haber amenazado con la destrucción del templo. Y en 3 días edificaré otro, no hecho por hombres. Pero esta frase aplicada a la resurrección de Jesús, que era lo que él estaba significando, él estaba mostrando con esta idea de la destrucción del templo, se estaba refiriendo a él mismo, al templo de su cuerpo, y a los 3 días de la resurrección, él edificaría otro templo, él resucitaría. Eso no está en los sinópticos. Eso está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2:19 más o menos. Y en el final del interrogatorio en Marcos, el anónimo sumo sacerdote, porque no dice quién fue el sumo sacerdote, le pregunta, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y la respuesta de Jesús no es afirmación, es una declaración teológica, porque responde, yo soy, que es el nombre, ya sabemos, de Dios revelado a Moisés. Y dice, y verán al Hijo de Hombre sentado a la diestra del poder que viene entre las nubes. Y por esta llamada blasfemia, las autoridades juzgan a Jesús reo de muerte y algunos lo torturan durante el resto de la noche y probablemente no eran los miembros del Sanedrín, sino aquellos del grupo de vándalos que habían ido a tomar preso a Jesús. Eso es lo que nos muestra. Ahora bien, en muchas traducciones, en la frase de respuesta, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? En muchas traducciones dice, sí, yo soy. Pero en el original griego no existe esa palabra sí, sino como les he leído antes. Y dijo Jesús, yo soy, manifestando el nombre de Dios aplicado a él mismo. ¿Sí? Entonces, esa forma de decir yo soy era la fuerza que, que provoca la reacción del sumo sacerdote para forzar el prendimiento de Jesús. Si podríamos poner sí, yo soy, sería muy contrario a la frase de Jesús. La frase de Jesús sencillamente es yo soy. Y nos dice que estará sentado a la diestra del poder,
Como buen judío, Jesús no dice, no repite el nombre de Dios. Dice, sentado a la diestra del poder y venir entre las nubes. Eso es lo que nos dice esta parte. Y dice, algunos se pusieron a escupirle y le daban bofetadas. Y Pedro estaba ahí con ellos.